En RCR, Red de Comunicación Regional, Elecciones 2026. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional, en esta secuencia RCR Elecciones 2026. Antes agradeciendo a cada una de las estaciones de radio, estaciones de televisión que nos permite ingresar en distintos puntos del territorio nacional. Y seguimos creciendo porque pronto se van a incorporar más estaciones de radio, más estaciones de televisión a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Y hasta ahora quiero saludar y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR al señor Carlos Solano, es candidato al Senado por Avanza País con el número 21. Qué gusto saludarlo, señor Solano. Gracias por atender esta comunicación. Muy amable. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, José, a ti por la invitación. Aquí, atento a tus consultas. En primer lugar, me gustaría un poco conocer su perfil y su experiencia profesional, por favor. Muy bien. Yo soy un profesional del área de las comunicaciones, pero también del área del derecho. He venido trabajando en los últimos 20 años en la gestión pública, pero también sin dejar el mundo privado. He sido gerente legal, he sido gerente de desarrollo económico, he tenido varias asesor de la PCM, consultor en diversas empresas, he participado también en diversos proyectos, ¿no es cierto?, de inversión que se han realizado y tal. Tengo una experiencia tanto en el mundo público como en el mundo privado, ¿no? Visto esto, yo estaba repasando sus propuestas y usted le pone bastante énfasis, señor Solano, al tema tanto de la seguridad para emprendedores y también focaliza mucho algunas reformas que se podrían hacer en el próximo Senado de la República. Me gustaría un poco mirar este primer tema, la seguridad para los emprendedores. Desde esa perspectiva, ¿cómo se plantea y cuál sería la propuesta central de acceder al Senado? Sí, mire, nosotros creemos que el tema de la economía está íntimamente ligado al tema de la institucionalidad y al tema del orden. Sin orden, no hay posibilidad de, digamos, que el país progrese, prospere, ¿no es cierto? Y el orden tiene que ver con la seguridad en general, de manera integral. Nosotros estamos proponiendo en ese sentido, ¿no es cierto?, un paquete de medidas que deberían ser primero analizadas, como tú sabes, José, primero en diputados para que después pasen a senadores, y en senadores podríamos ya poder, digamos, consolidar la norma. Este paquete tiene que ver con, en primer lugar, desarrollar o permitir que el emprendedor pueda trabajar sin tener miedo a ser extorsionado. ¿No es cierto? El día de hoy tenemos un índice altísimo de pequeños negocios, medianos negocios, que son extorsionados permanentemente sin que se pueda hacer algo. Eso nos remite directamente al tema de la seguridad y al tema de la seguridad, más específicamente el tema del crimen organizado. Nosotros queremos proponer, ¿no es cierto?, un paquete, como te decía, donde el tema de los jueces, ¿no?, se intensifique, se mejore el trabajo, la relación entre jueces, fiscales y Policía Nacional. Una vez capturados, no puede ser que los delincuentes vuelvan a la calle como si fuera una puerta giratoria, pero una vez que llegan y van a ser juzgados, también queremos que hayan, digamos, juzgados de flagrancia, y después que son juzgados en estos juzgados de flagrancia que deberán de propagarse por todo el territorio peruano, también necesitamos que esa carcelería que va a sufrir o que va a tener ese delincuente sea una carcelería que no se convierta pues en un hotel, que no se convierta en una cárcel dorada, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener unas medidas de restricción
mucho más fuertes de las que hay actualmente. La única prisión o las únicas dos prisiones que tienen un régimen de ese tipo actualmente Chayapalca, ¿no? Por los Chayapalca todos sabemos que queda a una altura considerable y están más o menos aislados, y Ancón, Ancón 1, donde tienen, digamos, también medidas de seguridad, es una cárcel de máxima seguridad. Tenemos que multiplicar eso, ¿no es cierto? Pero dar desde el Congreso, desde el Parlamento, ya sea diputados y senadores, tenemos que dar, digamos, un marco jurídico que permita eso. Actualmente el marco jurídico no lo permite porque cuando se ha intentado se han bloqueado algunos proyectos para hacer cárceles de máxima seguridad o restringir algún tipo de, digamos, de visitas o aislamiento a los presos, porque hay, como sabemos, instituciones, sobre todo de ONGs de izquierda, ¿no es cierto?, que cuando hay eso inmediatamente colocan pues una serie de trabas que perjudican al final del día a la sociedad, ¿no? Porque no permiten que podamos combatir de manera coherente el tema de la inseguridad ciudadana. Ahora, señor Solano, este es un problema, como usted lo está planteando, ese es un problema que desde la perspectiva de lo que vivimos en el día a día en el país y con presencia de bandas transnacionales, con presencia de economías ilegales ya inmersas en el día a día en nuestro país. ¿Cómo combatirlo si tenemos de por medio otro factor común que es la corrupción? Porque todo esto deriva de la corrupción. Usted nos menciona y nos parece bien que nos dice que hay que establecer un trabajo mucho más articulado entre jueces, fiscales, Policía Nacional del Perú. ¿Es un problema de leyes o es un problema ya de derrotar la corrupción? Que es uno de los problemas centrales, porque estamos viendo lo que está ocurriendo con la minería ilegal. En la minería ilegal lo que vemos es se pasan los controles a pesar que hay normas. Estamos viendo cuando acá, en Lima, Trujillo, en otras latitudes, la actitud de malos policías, no todos malos policías, o la actitud de malos servidores en la administración de justicia. Entonces, ¿es un problema de leyes o es un problema de principio de autoridad? José, a mi modo de ver, es un problema integral, donde no podemos diferenciar si es un problema únicamente de leyes o únicamente de ejecución de esas leyes, ¿no? De principio de autoridad, como bien lo mencionas tú. Este es un problema integral y surge, ¿no es cierto?, con la consolidación de las economías ilegales. El gran problema del Perú, a mi modo de ver, es las economías ilegales, que comienzan y lindan, y he estado escuchando yo al señor Santillán, que ha estado contigo hace un momento, y hablaba de más del 70% de la economía informal que sostiene el país. Y esto es real, este dato es real. Pero el problema de la economía informal es que está a un paso de la legalidad, cuando debería estar, o sea, está en el punto medio entre la ilegalidad y la formalidad. Pero poco a poco, con ese elemento, con ese ingrediente que tú colocas, lo informal se convierte en ilegal. Y en lugar de pasar a la formalidad. Un caso donde se genera y se ha generado mucho crimen organizado y hoy día representa un problema y ha migrado, ha transitado a las ciudades, es lo que ha ocurrido con la minería, que en algún momento fue semiformal, después fue informal y generó posteriormente la minería ilegal, que genera pues economías ilegales y mucha inseguridad alrededor, y que después eso, como te digo, migra a las ciudades. Entonces, lo que tenemos que combatir, ¿no es cierto?, ya pensando en algo integral, pero eso ya es más del Ejecutivo, ¿no?, es combatir las economías ilegales. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer desde el Congreso?, ¿no?, tanto diputados como senadores.
tenemos que en un primer momento, en el caso de la minería, por ejemplo, acabar con el reinfo, pero formalizar y sacar de una vez por todas la ley MAPE. Y una ley MAPE que no signifique, ¿no es cierto?, como hoy día se coloca de un lado unos y de un lado otros, cuando lo que tenemos que hacer es sacar una ley MAPE donde la limitante, ¿no es cierto?, sea que realmente la operación minera afecte el medio ambiente. Pero hoy día hay un cuello de botella porque hay personas que ya tienen una operación pequeña, mediana, pero que no se ponen de acuerdo porque el dueño de la concesión, que tiene vastas extensiones, ¿no es cierto?, concesionadas, no se pone de acuerdo por el destino que el material minero va a tener, ¿no es cierto?, de esas pequeñas operaciones mineras. El gran concesionario, ¿no?, que es el gran minero, lo que pretende, lo que dice es: tienes que traerme ese material para procesarlo en mi planta, pero cuando sale a otras plantas es allí donde se genera el cuello de botella, no le permiten la formalización a mineros que tienen hoy, el día de hoy, ya capacidad para operar, y estamos, digamos, en una etapa donde seguimos con la semi-informalidad o semiformalidad de un reinfo que ya no da para más, ¿no es cierto? Y eso genera, como bien mencionaste, no solamente inseguridad y todo eso, sino que también genera corrupción. Nuestro invitado es don Carlos Solano, él es candidato al Senado por Avanza País con el número 21. Y otra de las propuestas que usted lleva es plantear algunas reformas en el Senado. Vamos a tener dos cámaras, diputado, Senado. Senado es la cámara reflexiva, ¿no? ¿Qué innovaciones deberían hacerse? Porque naturalmente la manera como se ha estado adoptando el Congreso de la República en los últimos años en el país es bastante delicada, por decirlo menos, ¿no? Con mucha irresponsabilidad, un marcado populismo, con, además, siendo una suerte de Congreso que más está destinado a hacer lobbies, a hacer trabajos soterrados, etcétera, etcétera. No todos los congresistas, pero en su gran mayoría. Desde el Senado, ¿cómo se puede avanzar y cómo se puede generar la confianza en el país? Usted hablaba de institucionalidad hace unos instantes. ¿Cómo podemos devolver la institucionalidad desde una cámara reflexiva? Bueno, lo que menciona José es algo que para nosotros, en lo personal, es algo fundamental. Para mí se abre en este momento una ventana de oportunidad, ¿no es cierto?, de devolverle al país una cierta calma, una cierta tranquilidad mediante la institucionalidad que puede aportar el Senado. El Senado es aquella institución que no es meramente, no podemos verlo como una institución que va a llenar un espacio vacío en el organigrama del Estado. Al Senado tenemos que verlo como una institución que le va a devolver reflexión, que le va a devolver, ponderación a la formulación de leyes, pero no solamente eso, sino también al Estado de Derecho en su conjunto, en la medida que el Senado tiene que elegir también autoridades que van a tener que ser elegidas con responsabilidad y más allá de los intereses partidarios, de los intereses personales de algunos grupos, como se ha visto en los últimos tiempos. El Senado tiene que ser capaz de elegir a las personas más idóneas, a las personas más capaces, ¿no es cierto?, para los organismos constitucionales que prevé la Constitución para que sean elegidos mediante el Senado. Finalmente, otro de los temas que la población exige es transparencia. Estamos viendo lo que está ocurriendo en estos momentos con el presidente de la República. ¿Cómo logramos, ¿no?, que los políticos, que quienes van a llevar la senda del país, actúen con transparencia? ¿Cómo
ya no es un problema solamente de leyes, es un problema también de código de conducta, es un problema cómo devolverle nuevamente la confianza al elector, si todos los días vemos que los políticos nos sacan la vuelta. Sí, mira, yo creo que eso es bien simple. Los ciudadanos sabemos la conducta de la persona que estamos eligiendo. O sea, sabemos, por ejemplo, porque nos presentamos, porque nos expulgan, ¿no? Nos colocan y estamos en el ojo público durante la campaña. Pueden ingresar a Internet, hoy día en Internet está todo, van a saber si tenemos algún tipo de tema judicial o de deudas o de acusaciones, etcétera, etcétera. Saben si somos preparados o no somos preparados. Las personas se dan cuenta cuando alguien habla de economía y no sabe absolutamente nada. Yo estaba viendo una candidata, ¿no es cierto?, que ha sido inclusive congresista, el otro día hablando en un programa, que el BCR tenía que encargarse pues de la política económica del país. Y eso no es así, ¿no? Entonces, lo que ven es la política monetaria, el BCR. Entonces, cuando las personas se dan cuenta de eso, lo que el ciudadano tiene que hacer es ponerle un freno, pero no le ponen un freno y allí lamentablemente continuamos en este círculo vicioso en el que estamos eligiendo, ¿no? Porque te dicen, te voy a dar la plata, te voy a regalar un bono, ¿no?, de 5.000 soles, una UIT, te voy a dar la posibilidad de que vayas a Miami, ¿no es cierto?, de vacaciones, y comienzan a hacer populismo ya desde la elección. Entonces, si el ciudadano desde la elección puede comprobar que el candidato técnicamente no es preparado, que no tiene una formación política, que no tiene una formación profesional, intelectual, para dar la talla, para ser diputado, para ser senador, entonces allí es donde comienza, a mi modo de ver, José, los grandes problemas del país. O sea, tenemos que ser bastante cuidadosos y responsables a la hora de elegir, ¿no es cierto?, a nuestros representantes. Recordemos que el Perú tiene una democracia representativa. Nosotros no tenemos, como otros países, los países socialistas, donde tienen una democracia llamada la participativa, donde, ¿no es cierto?, por cada paso que demos, tenemos que ir a una elección o tenemos que ir a referéndums y tal, ¿no? Como hizo el chavismo en Venezuela, como destruyó su país, Venezuela, ¿no?, con ese tipo de acciones populistas. Y si es así, si es que nosotros tenemos un modelo representativo, tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de elegir a nuestros representantes. Tienen que ser representantes idóneos, técnicamente preparados, profesionalmente preparados y políticamente aptos para poder desarrollar la función por la cual vamos a ser elegidos. Muy bien, don Carlos Solano, ha sido un gusto conversar con usted. Usted es candidato al Senado por Avanza País con el número 21. Le agradezco la gentileza de haber compartido esta invitación a través de RCR y Conexión Perú. Muy amable. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias. En RCR, Red de Comunicación Regional, Elecciones 2026.